Dios le bendiga, Pastor Carlos Condori. Nosotros somos el grupo número 3 y vamos a presentar el producto académico número 2. Esta es la clase de posmodernidad y el tema es el enfoque de Lyotard, Derrida y Bátimo, su influencia en la actualidad y como contraste bíblico. Lo que queremos presentar en esta grabación, en este ensayo, es cómo estos autores, Lyotard, Derrida y Bátimo, han influenciado en una sociedad débil, una sociedad no escuchada, y cómo estas influencias han tomado fuerza y se han fundamentado dentro de estas sociedades, y cómo a través de las Sagradas Escrituras podemos combatir, o cómo las Sagradas Escrituras pueden hacer frente a esos pensamientos alejados de la palabra de Dios. El enfoque posmoderno de Lyotard sostiene que en lugar de buscar una verdad universal debemos aceptar la diversidad de discursos y perspectivas, reconociendo que no hay una única forma de comprender el mundo. Desafía la idea de una verdad absoluta, como por ejemplo la moralidad relativa, religión como experiencias personales, interpretaciones múltiples de la realidad. La influencia en el mundo de hoy validan ideologías y movimientos sociales, problemas ambientales, equidad racial, la libertad de transmitir mezclas de culturas, cuestionan autoridades en el ámbito del conocimiento y el saber. Ya no se ve como una verdad universal acumulada, sino como un conjunto de discursos con reglas propias. Uno de los ejemplos claros son las comunidades LGTBI, las feministas y otros grupos pequeños. Ahora, ¿qué opina o el contraste con la Biblia? La Biblia afirma la existencia de una verdad absoluta, revelada que es Cristo. Por ejemplo, en San Juan 14:6, Jesús habla y dice, Él es el camino, la verdad y la vida. En otros pasajes, como en Salmos y en Efesios, enfatizan que la palabra de Dios es una verdad y nos advierte contra las enseñanzas engañosas. Mientras que desde Génesis 1 se afirma la existencia de un creador, la cual se opone a las posturas posmodernas que niegan una verdad universal. Ahora yo quiero hablar de Derrida, del enfoque posmoderno de Derrida. Derrida propone una deconstrucción del significado del texto o del argumento, que es decir, que quiere que un texto o un argumento no solo tiene una dirección o un significado único, sino que tiene varias direcciones, varios significados, como los quiera interpretar la persona o la sociedad. Todo esto se ve afectada la literatura, las ciencias sociales, la teología, y hay una obra de Derrida muy conocida, que es la gramatología, donde él critica la literatura y su significado. Por otra parte, el contraste con la Biblia, sabemos que la palabra de Dios es única, que la palabra de Dios tiene un solo significado, no se puede interpretar a la manera como quiere interpretarla la persona, sino una sola dirección tiene. El Espíritu Santo, Él fue quien inspiró la palabra de Dios, y hay una sola dirección, un solo significado, un solo propósito para cada persona, para cada pueblo, para cada creyente. Entonces no podemos tomar estos contrastes o este tipo de argumento de Derrida con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios solamente va en una sola dirección. El enfoque posmoderno de Bátimo. Este enfoque desarrolló el concepto del pensamiento débil, el cual surge en respuesta al pensamiento fuerte de la época del modernismo. Este enfoque valora la pluralidad de los puntos de vista y rechaza cualquier intento de imponer una verdad única sobre los demás. Bátimo propone una forma de pensar más flexible, ¿no? Cuestionando así las verdades universales, y acoge la pluralidad de perspectivas. Por ejemplo, tenemos la moralidad relativa, que cada quien elige lo bueno o lo malo, depende de la cultura. Religión como experiencia personal, cada quien puede elegir la religión que quiera seguir, siempre y cuando no se deje dominar por ella. También interpretaciones múltiples de la realidad. Cada quien o cada grupo puede determinar su realidad. La influencia en el mundo de hoy. Este enfoque promueve una sociedad donde cada grupo establece su propia interpretación de la verdad, la ética, la moral, la fe, la espiritualidad, ¿no? Fomentando así la diversidad. Y esto hace que las normas morales y la inclusión de diversas perspectivas sea relativa.
Como ejemplo tenemos pues la comunidad LGTBI, los feministas y movimientos culturales y sociales alternativos, ¿verdad? En contraste con la Biblia, nosotros como cristianos, como creyentes, entendemos que la palabra de Dios afirma que la verdad no es relativa ni cambiante, sino que es absoluta, eterna, confiable y ha sido revelada por Dios a través de su Hijo Jesucristo, ¿no? Eh, en la palabra de Dios encontramos instrucciones claras de cómo debemos llevar nuestra vida cristiana. Y la palabra de Dios es nuestra guía. Y eso nos ayuda a que no nos dejemos influenciar por este tipo de pensamientos, por este tipo de enfoques. De esta manera podemos concluir que estos tres autores han enfocado sus pensamientos o los han adquirido sociedades débiles, sociedades con minorías, sociedades no escuchadas, y de cierta manera han optado por una libertad alejada de Dios, una libertad alejada de las Escrituras. Pero la única manera para contrarrestar esto es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es una verdad absoluta. La palabra de Dios no cambia, la palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios debemos utilizarla, o la palabra de Dios funciona como una barrera, como una muralla ante esta oleada de pensamientos infernales, de pensamientos alejados de la palabra de Dios. Y esta es la única manera que puede contrarrestar estos pensamientos. Dios les bendiga grande y poderosamente.